Bueno, antes de ver el vídeo, te recomiendo que veas el vídeo anterior, ya que tiene los fundamentos básicos y la fisiopatología de la diabetes, para comprender la farmacoterapéutica de la misma. Pero igualmente, daré un rápido repaso de la fisiopatología de la diabetes. Como se dijo, la insulina y el glucagón se regulan de manera recíproca, y vimos que al estar disminuida, o de plano suprimida la secreción de insulina en un diabético, incluso cuando hay ingesta de carbohidratos, el glucagón estará en cifras desorbitantes sobre todo en el ayuno, lo que induce el metabolismo hepático para enviar glucosa a la sangre, así que, los objetivos del tratamiento para la diabetes son aliviar los síntomas relacionados con la hiperglucemia, fatiga, poliuria, etc., producto de la estimulación de la actividad hepática dada por el glucagón, y prevenir o reducir las complicaciones agudas y crónicas de la diabetes, producto de la hiperglucemia. Obviamente, gran parte del tratamiento de tanto diabetes tipo 1 como tipo 2 es la administración de insulina exócrina. Pero, lo que no sabían, es que existen dos tipos de insulina exócrina inyectable, la de acción corta, y la de acción prolongada. Para comprender el comportamiento farmacodinámico de las diferentes preparaciones de insulina, hay que comprender la parte farmacocinética. Los parámetros farmacocinéticos de la insulina consisten en un tiempo de inicio, ese es el tiempo en el que comenzará a actuar, un tiempo de pico, que es el tiempo que tarda en producir el efecto máximo según la dosis administrada, y el tiempo de duración total, que es como la vida promedio de la insulina antes de perder el efecto. En la insulina de acción corta, esta se administra generalmente antes de la comida, ya que las moléculas de insulina natural, o regular se asocian con los hexámeros en solución acuosa a pH neutro, y esta agregación reduce la absorción después de la inyección subcutánea, y como se dice, el pH corporal en el estado de sueño baja a ligeramente alcalino, en el ayuno se restablece a neutro, por ello, el ayuno constituye una condición favorable para la insulina de acción corta, por ello, se dice que la insulina de acción corta no depende del pH del individuo. Pero también, la insulina de acción corta, posee una modificación producto de recombinación de ácidos nucleicos, de tal manera que ésta conserve su capacidad para acoplarse al receptor de insulina, es decir, evitar una resistencia a la insulina considerablemente. Mientras que, la insulina de acción prolongada, que igualmente existen variaciones de la recombinación de insulina que en un momento hablaremos, pero esta, viene acompañada con amortiguadores de pH fisiológico, junto con otros amortiguadores como los fosfatos, al igual que catalizadores iónicos, que van a actuar en el pH de reposo del individuo, que ya se dijo que es ligeramente alcalino, para dar lugar a una absorción lenta, que constituye una situación favorable para evitar la actividad del glucagón, que como se dijo actúa en ausencia de carbohidratos, es decir, en el estado de reposo del diabético. En este esquema pueden ver más detalladamente en qué consiste la alteración recombinante de la insulina de acción corta, se sustituyen los aminoácidos dando lugar a diferentes análogos tanto de insulina de acción corta como de acción larga. Y como pueden ver siguen una nomenclatura muy simple, la insulina lispro, solo consiste en una inversión de los respectivos aminoácidos terminales, la glulisina consiste en una sustitución de la lisina por glutamato, y dicha lisina toma lugar del aspartato inicial. Y la insulina aspartica, simplemente consiste en sustituir la prolina por aspartato. La variación de aminoácidos glicina y arginina, es la más significativa en la reducción de la resistencia a la insulina por el paciente diabético. En esta variante, se produce la llamada insulina glargina, con pH ligeramente básico, esto es una condición que favorece su actividad por periodos más prolongados, y que se absorba con mayor lentitud evitando así la resistencia a la insulina. Hay otra suspensión de insulina normal, con catalizadores minerales, amortiguador de fosfatos, protaminas, que proporcionan a la insulina un medio alcalino, que favorece la actividad y la absorción como ya se dijo anteriormente, por esto a este tipo de insulina se le conoce como NPH. En esta formulación la insulina se disuelve de manera más gradual cuando se inyecta por vía subcutánea y por tanto su duración de acción es prolongada. En general, la insulina de acción prolongada se administra solo una vez antes de que el paciente vaya de dormir, para así inhibir significativamente la actividad del glucagón que actúa en ausencia de carbohidratos. En cambio, la insulina de acción corta se administra 2 o hasta 3 veces al día, ya que el paciente al estar consumiendo alimentos durante el transcurso del día, su glucagón estará disminuido, por ello, necesita insulina que actúe rápidamente.
Aquí pueden ver una tabla, y posteriormente una gráfica comparativa acerca del rendimiento farmacocinético de los diferentes tipos de insulina que hemos visto, y alguna marca sobresaliente de cada una de ellas, para que puedan tener un poco de conocimiento de cuáles puedan estar disponibles en sus países. Ahora, una unidad de insulina se define como la cantidad necesaria para reducir la glucosa sérica hasta 45 miligramos por decilitro. Casi por lo general las insulinas poseen una concentración de 3,6 miligramos por mililitro, equivalente a 100 unidades por mililitro, que es la preparación de insulina que comúnmente encontramos a la venta en las farmacias, acompañada con el característico bolígrafo dosificador, pero hay algunas más concentradas que llegan hasta 300, o incluso 500 unidades por mililitro. Esta última la encontramos mayormente en un vial, esto es porque el vidrio hace que entre más en frío, dado que el calor descompone la insulina, sobre todo la concentrada. La dosis de insulina generalmente es de entre 0,6 y 0,7 unidades sobre kilogramo de peso al día, lo que equivale en unas 10 unidades diarias. Sin embargo, los pacientes con resistencia a la insulina, diabéticos con cierto grado de obesidad, se tiene que administrar hasta 20 unidades diarias. Sin embargo, en estos últimos, si llevan un tratamiento que implique actividad física suficiente, además de un estricto control de la ingesta de carbohidratos, pueden recibir una dosis menor, de unas 15 hasta 18 unidades, para minimizar posibles molestias, como una hipoglucemia, producto de la sobredosis de insulina inyectable. Tengan una cosa importantísima en cuenta, el consumo de tabaco afecta en gran medida la absorción de la insulina, por ello hasta mi profesora nos prohibió fumar, pero, tengo un compañero diabético que al parecer le vale madres que le digan este dato. Bueno, ahora dejando el tema de la insulina exócrina, ahora vamos a pasar a otro tipo de farmacoterapia adyuvante en la diabetes. Y para ubicar a qué nivel actúa cada uno de ellos, tengo este esquema. La farmacoterapéutica de la diabetes se divide principalmente en tres ejes: 1, el eje que actúa a nivel hepático, del adipocito, y del músculo; 2, el eje a nivel pancreático, y 3, el eje a nivel gástrico. El primer grupo, y quienes actúan a nivel hepático, son las tiazolidinedionas. Estos fueron introducidos a comienzos del siglo XXI como agonistas del receptor activado por el proliferador de peroxisoma gamma, que se expresa principalmente en el tejido adiposo, células cardíacas, de músculo tanto estriado como liso, células beta pancreáticas, y endotelio vascular. Bueno, este receptor es un isómero del receptor retinoide X, que vimos en el vídeo de la función tiroidea. Recordando aquel vídeo, el receptor retinoide X al formar un complejo dará la señal para la codificación de proteínas que alterarán la función celular, es decir, realizando procesos a nivel del órgano. Bueno, el receptor peroxisoma gamma se heterodimerizan con el receptor retinoide, y de ahí sigue los pasos que ya les conté. El complejo se unirá al DNA de un gen, y cuando el receptor peroxisoma se une a un ligando, la transcripción de dicho gen aumenta, o disminuye, regulando así la síntesis de las respectivas proteínas. El principal efecto de la expresión y represión de genes específicos son proteínas transportadoras, que desplazan los ácidos grasos y algunos lípidos más complejos hacia los adipocitos, para posteriormente almacenarlos, disminuyendo así la cantidad de ácidos grasos presentes en la circulación. Como resultado, las células se vuelven más dependientes de la oxidación de los carbohidratos. Si analizan lo que les acabo de decir, he explicado el blanco terapéutico y farmacodinámica de las tiazolidinedionas. Estas, al ser agonistas del receptor peroxisoma gamma, van a promover la transcripción de proteínas que modifican la función de los adipocitos, haciendo que estos realicen la oxidación y metabolismo de los carbohidratos. Otros efectos de las tiazolidinedionas son estimular la adiponectina, que es activa en el metabolismo de glucosa, ya que aumenta la sensibilidad por la insulina; también reduce la interleucina 6, el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral, que como ya se dijo en el vídeo pasado, son responsables de la resistencia a la insulina. También, provoca el desplazamiento de las reservas hepáticas hacia el adipocito, lo que causa disminución del metabolismo hepático de la glucosa, es decir, agota las reservas hepáticas para así verse reducidos procesos como la glucogénesis, gluconeogénesis, lipólisis. Las tiazolidinedionas, cuya familia está conformada por la troglitazona, pioglitazona y rosiglitazona, solo tienen efecto en pacientes que muestran un nivel adecuado de insulina en sangre, es decir, que es un tratamiento aceptable en la diabetes tipo 2, ya que se estima que hasta un 25% de los pacientes afectos de diabetes tipo 2 no responden adecuadamente al tratamiento con este fármaco.
Sin embargo, las tiazolidinedionas incrementan en cierta medida las complicaciones cardiovasculares, urinarias, aparte que son hepatotóxicos después de cierta farmacodependencia, por lo que en ciertos países como México, las tiazolidinedionas se retiraron del mercado, para posteriormente darle el lugar a otra línea de fármacos agonistas del receptor peroxisoma gamma, las biguanidas. A este grupo pertenece el tratamiento adyuvante por excelencia de la diabetes tanto tipo 1 como tipo 2, la metformina. La metformina incrementa la fosforilación a nivel de la tirosina cinasa, que es mecanismo del receptor de la insulina. Al activar la vía de la tirosina cinasa, se estimula la oxidación de ácidos grasos, la captación de glucosa, reduciendo la gluconeogénesis a nivel hepático y lipogénesis a nivel del adipocito. También, en el hepatocito actúa inhibiendo el complejo 1 de la cadena transportadora de electrones, que si no saben, esta tiene como resultado la generación de NADH, que equivale a 3 unidades de ATP, bueno, en pocas palabras interrumpe la generación de ATP, activando así la vía de las MAP cinasas, que vimos en el vídeo pasado, y que están relacionadas con la inhibición de los procesos enzimáticos encargados del metabolismo de carbohidratos. El resultado neto de esas acciones, tanto a nivel hepático como del adipocito, es el incremento en el almacenamiento de glucógeno en el músculo estriado, menores tasas de producción de glucosa hepática, y aumento de la sensibilidad a la insulina con reducción significativa en los niveles de glucosa en circulación. En la tabla pueden observar una comparación entre las tiazolidinedionas con la metformina. Como pueden apreciar, la metformina ofrece más ventajas en contraste con las tiazolidinedionas, que como dije, en cierta medida conllevan a riesgos cardiovasculares en el paciente, por lo que no se deben administrar en pacientes con problemas cardiovasculares, pero sin embargo son las indicadas si el paciente sufre de insuficiencia renal, ya que evitan la eliminación por esta vía. Pero si no saben, la metformina es el único fármaco aprobado por la FDA para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Sin embargo, todavía existen formas farmacéuticas que combinan la metformina con las tiazolidinedionas, y otros blancos terapéuticos que veremos a continuación. Ya vimos la línea terapéutica que actúa a nivel hepático y del adipocito, ahora veamos los que actuarán a nivel pancreático. Entre ellos, se encuentran las sulfonilureas, y las metiglinidas, mejor conocidos como secretagogos de la insulina. Las sulfonilureas, tienen como núcleo una urea ligada a un grupo sulfona, que alberga a un anillo bencénico para sustituido. Las sulfonilureas se dividen en dos grupos, las de primera generación, al que pertenecen la tolazamida y la torbutamida, y las de segunda generación, conformado por la glimetirida, glipicida, y glibenclamida, siendo esta última la más usada. Ahora, recordando lo que vimos el vídeo pasado, el mecanismo de liberación de insulina inicia cuando los canales de potasio sensibles a ATP se cierran, impidiendo la salida de potasio, dando paso a la despolarización que abrirá los canales de calcio para aumentar el flujo al medio intracelular, que es la señal que liberará la insulina en vesículas. Por lo que, las sulfonilureas, al actuar sobre el canal de potasio, para ser más precisos en la región KIR 6,2 del receptor de sulfonilureas, para impedir el flujo extracelular, con ello así se estimule la entrada de calcio al medio intracelular para así liberar glucosa. Y retomando los conceptos anteriores, la producción constante de insulina contrarresta a la actividad hepática del glucagón, de esta manera limitando la liberación de glucosa hepática a la circulación. Con lo anterior dicho, quiero decir, que las sulfonilureas, solo se usan cuando el paciente tiene producción de insulina deficiente, como lo es en la diabetes tipo 2, mas no en deficiencia absoluta como en la diabetes tipo 1 como ya se dijo. Tampoco se deben de usar en pacientes con infarto agudo de miocardio, o eventos cerebrovasculares, ya que estos, tienen efectos adversos similares a los de las tiazolidinedionas, es decir, que son contraproducentes en pacientes con complicaciones cardiovasculares. Aparte, la ingesta de alimentos disminuye la absorción de las sulfonilureas, por esto se tienen que tomar antes de las comidas. Ahora, en cuanto a las metiglinidas, las únicas disponibles en el mercado son la nateglinida, y la repaglinida. Al igual que las sulfonilureas, también tienen como blanco la región KIR 6,2 del receptor de sulfonilureas, con ello, cierran el canal de potasio, para así dar lugar a la despolarización que permitirá el flujo del calcio al medio intracelular, para así liberar la insulina. Ahora bien, queda comparar las diferencias farmacocinéticas de los dos grupos de secretagogos de la insulina.
Como pueden notar, las metiglinidas se excretan biliarmente, lo que constituye un punto a favor, siendo los más indicados para pacientes con nefropatía diabética, al igual que otras complicaciones diabéticas renales. Ahora, noten también la excelente biodisponibilidad de las sulfonilureas, al igual que su vida media, pero, un punto en contra, es que debido a su vida media más prolongada, son secretagogos más potentes que las metiglinidas, es decir, que el efecto hipoglucémico es más prolongado, por lo que tienden a constituir a una hipoglucemia contraproducente, que puede terminar en un coma en casos severos, pero este efecto adverso es poco observado. Hemos dicho que la glibenclamida es la sulfonilurea más usada, esto es porque, en la diabetes tipo 2 es bastante favorable sobre todo cuando el paciente no responda ante la dieta y el ejercicio, y en algunos diabéticos de tipo 1 se puede usar como coadyuvante en el tratamiento con insulina. Otro punto a destacar, es que las sulfonilureas como ya se dijo se administran antes de las comidas, en cambio, las metiglinidas se administran mayormente para el control de la glucosa postprandial, y también como control de la hemoglobina glicosilada alta, pero se obtienen mayores resultados si las metiglinidas se combinan con metformina. Pero estos secretagogos, no deben utilizarse en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, a excepción de algunos casos, tampoco en diabéticos con cetoacidosis diabética, y otro aspecto importante, se debe de suspender el tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, antimicóticos triazólicos, algunos antibióticos como el cloranfenicol o los macrólidos, ya que potencian el efecto hipoglucémico, que como ya se dijo, puede devenir en un coma. Ahora, veamos otra línea de fármacos orales antidiabéticos más nuevas, de ellos, se encuentra la exenatida. Para comprenderla, es un mimético de la incretina llamada péptido similar al glucagón 1, abreviado GLP-1. Esta hormona peptídica, compuesta de aproximadamente 31 aminoácidos, es responsable de la inhibición de glucagón por las células alfa, favoreciendo así la secreción de insulina por las células beta, al igual que interactúa en parte con las células delta del páncreas, que como dijimos en el vídeo pasado liberan somatoestatina, y esta hormona, en parte interactúa el eje gastrohipotalámico. Ahora bien, la exenatida, al unirse con su respectivo receptor del péptido similar al glucagón, expresado en células de mucosa gastrointestinal, pulmonar, y tejido vascular medio, activa la vía de la proteína cinasa A, y la del fosfoinositol 3 cinasa. El resultado neto de la activación de las vías, es la secreción de insulina, reducción de actividad de glucagón, así también reduciendo la tasa de glucosa hepática en circulación, y como dijimos, al interactuar en parte con el eje gastrohipotalámico se induce un efecto o sensación de saciedad, dando lugar a la pérdida de peso por el paciente, y reducción de la hemoglobina glicosilada, pero, la exenatida está solo indicada para diabéticos cuyo control de glucosa no se controle mediante el tratamiento con ninguno de los blancos que hemos visto, tiazolindinedionas, sulfonilureas, o metformina. La dosis máxima de la exenatida es de 1 centésima de miligramo, es decir, 0,02 miligramos antes de las comidas, con una duración de 4 a 6 horas. Existen pocas indicaciones, pero como les digo, está solamente indicada cuando no hay respuesta mediante el control mediante la dieta y el tratamiento del paciente diabético. Ahora, otro blanco que se ha acuñado, es que el péptido similar al glucagón se inactiva mediante la enzima dipeptidilpeptidasa 4, por lo que, también se pueden usar inhibidores de dicha enzima para mejorar la tasa de producción de insulina, de ellas las más usadas son la sitagliptina, la vidagliptina, y la saxaglipina. Estas, al unirse a la enzima, inhiben de una forma reversible la hidrólisis de las incretinas endógenas, con el consiguiente aumento tanto del péptido inhibidor gástrico como de los niveles de péptido similar a glucagón plasmático, así como la potenciación de su acción, lo que produce un aumento de la respuesta insulínica y una disminución de la secreción de glucagón, lo que deviene en la reducción de glucosa hepática, glucosa prandial, y hemoglobina glicosilada, aunque no parece tener efectos en la saciedad como en la exenatida. El único efecto adverso, es que al interactuar con una enzima se tiene riesgos de generar una interacción con las interleucinas leucocitarias, que desencadenan los cuadros alérgicos, aunque esto solo ha habido pocos casos. Aparte, los antibióticos, sobre todo los macrólidos, y los antimicóticos tiazólicos dificultan la absorción de este blanco terapéutico.
Ahora, los dos últimos blancos, son los inhibidores de la alfa-glucosidasa, enzima responsable del desdoblamiento y absorción de carbohidratos a nivel intestinal. Este grupo, constituido por el miglitol y la acarbosa, al suprimir la absorción de carbohidratos en la luz intestinal, reduciendo así la tasa de glucosa postprandial. La carbosa y el miglitol están en presentaciones de 100 gramos que se consumen obviamente antes de la comida. El único efecto contraproducente es que, como es un blanco que se basa en la inhibición de una enzima natural, las citoquinas gástricas se alteran, dando lugar a episodios de malestares gástricos, que pueden venir acompañados de diarrea, náuseas, flatulencias, pero, la carbosa y el miglitol están solamente indicados solo cuando aún limitando o restringiendo los carbohidratos en el paciente, no hay cambio en la glucosa basal. Y bueno, ya teniendo bien comprendidos los blancos terapéuticos para el control de la diabetes, no queda otra más que hacer una comparación más generalizada. Como pueden ver, los blancos terapéuticos que tienen más impacto en la reducción de la glucosa basal, viéndose reflejada en la hemoglobina glicosilada, es la metformina, al igual que los dos secretagogos de la insulina. Sin embargo, como ya mencionamos que los secretagogos están sujetos a un efecto contraproducente que es la hipoglucemia adversa, en este caso los más indicados que no tienen impacto en la hipoglucemia adversa, como pueden ver, son la metformina, y los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa al no estar implicados en la regulación pancreática. Para resumir, la metformina ofrece mayores ventajas al igual que menores efectos adversos, pero sin embargo, está contraindicada cuando aparecen las complicaciones severas como la cetoacidosis y algunas complicaciones implicadas en la función renal. En estos casos ya es necesario iniciar una insulinoterapia. Ahora, las tiazolindinedionas son las menos indicadas para el tratamiento diabético, debido a que como se mencionó sus riesgos adversos son muy elevados, e incluso teniendo un efecto adverso en el peso cuando esto se debe evitar en un diabético. Y como ya se dijo, la acarbosa es solo un auxiliar cuando no se logre el control meta de la glucemia aún con el tratamiento con metformina. Aquí les muestro otras tablas que indican el control tanto nutricional, como farmacológico, y la necesidad de insulinoterapia tanto en diabéticos obesos como no obesos. Bueno, en la diabetes inicial, la principal farmacoterapia es primero, controlar la glucemia. Para ello, se necesita limitar los carbohidratos hasta un 60% de la ingesta diaria, al igual que aumentar la actividad física para favorecer la secreción de insulina, y también, estimular la producción de insulina usando los secretagogos, junto con la carbosa para lograr una disminución en la glucemia. Sin embargo, cuando tras 3 a 6 meses del tratamiento inicial sin respuesta aparente en la glucemia, se opta por combinar los secretagogos con la carbosa, siendo los dos el tratamiento base, más la metformina. Ahora bien, cuando después del mismo periodo, se tiene una diabetes progresiva, es decir, todavía hay hiperglucemia a pesar de un tratamiento combinado, es a este punto donde entra la insulinoterapia, usando dos tipos de insulina, la de acción rápida para reducir la glucosa postprandial, y la lenta para los estados de ausencia de carbohidratos. Ahora bien, cuando aún así hay presencia de hiperglucemia grave, que indica que la diabetes se está manifestando en complicaciones, viéndose afectadas en la vía renal, y en casos más severos al punto de llegar a la cetoacidosis diabética, que aparece producto del aumento en el metabolismo de grasas a causa de no poder usar las rutas de los carbohidratos, se necesita una reposición de líquidos para evitar llegar al coma diabético, más aparte una administración de insulina más concentrada generalmente, y en intervalos más seguidos de una hora, con el fin de reducir la lipólisis causante de la cetoacidosis diabética, y restablecer el metabolismo hepático. En los diabéticos obesos, en contraparte, su principal objetivo es evitar el aumento de peso, es decir, la acumulación de grasa en el adipocito producto de la actividad estimulada de glucagón. Se necesita de un inhibidor del glucagón, más aparte la inactivación de las rutas por los adipocitos, en los que la metformina es el tratamiento base, en combinación con la carbosa, para así lograr un mejor control de la glucemia. Sin embargo, como dijimos anteriormente, si aún tras 3 a 6 meses hay una hiperglucemia persistente, se necesita de una combinación con secretagogos, para lograr efectos más fuertes. Pasado este nivel, si aún hay una hiperglucemia persistente, se indica una deficiencia de insulina aún a pesar de un control de la dieta y mediante secretagogos. En este caso, como ya es obvio, se administra insulina exógena, siendo las dosis mayores a las de diabético no obeso como ya se dijo, ya que la gran cantidad de tejido adiposo en ellos, puede influir en la aparición de la resistencia a la insulina.
Y finalmente, cuando la diabetes se manifiesta en complicaciones severas, que es la cetoacidosis, se necesita de dosis más fuertes y más frecuentes de insulina, de hasta 15 unidades cada hora para evitar el coma diabético, más aparte, estos ya requieren de cuidados intensivos. Y obviamente, como estamos hablando de pacientes obesos, que obviamente experimentan más dificultades para perder peso, se necesita de una mayor reducción en el consumo de grasas y carbohidratos, más aparte actividad física suficiente. Quiero finalizar este vídeo, no sin antes hacer una reflexión para ustedes. Me es difícil comprender por qué, a pesar de que la diabetes es uno de los padecimientos crónicos más frecuentes en todo el planeta, la gente no le da la debida importancia. Quiero decir, a todos se nos inculca comer sano. Se nos informa acerca de la pirámide nutricional, la alimentación balanceada, evitar la comida chatarra, las grasas, los azúcares. Pero como digo, terminamos pagando las consecuencias, por no prestar la debida atención, no hacer cambios en nuestras vidas. Por eso es que los norteamericanos somos los reyes de la obesidad, y los problemas relacionados. Gastamos mucho en comida que no nos beneficia, para después de varios años terminar gastando aún más en medicamentos, valoraciones médicas, chequeos, farmacoterapia. Pero simplemente, tómate el tiempo, y ponte en los zapatos de un diabético. Estás recibiendo tratamiento estricto, que no es nada barato, y menos si hablamos de una insulinoterapia. Y aparte, conforme progresa la enfermedad, hay más restricciones en la comida. Ya no pueden comer pan, tortillas, frutas, nada que tenga carbohidratos. Cada vez que veo a mis 4 abuelos poniéndose insulina, teniendo cada vez más restricciones en las comidas, me digo a mí mismo: qué difícil debe ser eso. Veo en sus ojos las complicaciones. Sus retinas están rojas, afectadas por su hiperglucemia. Veo sus exámenes de laboratorio tan alarmantes. Su metabolismo no funciona bien. Me digo, que debe ser horrible, sentir que tu metabolismo ya no es lo mismo que antes. Pero, esto no es por un azar que ha deparado la vida. Es porque, simplemente, la vida, es lo que uno hace de ella. Uno decide, si toma en cuenta, o toma en serio las advertencias. Y uno decide, si quiere destruir su vida.